Como les contamos al comenzar CNN Prime, una indemnización de 55 millones de pesos deberá pagar el fisco a la familia de Mario Obando, quien falleció a causa del tsunami en febrero de 2010. Queremos conversar sobre este tema, para ello tomamos contacto con la viuda de Mario Obando, María del Carmen Valenzuela. Señora Valenzuela, buenas noches, gracias por conversar hoy con CNN Prime. Buenas noches, señor. Cuando ocurre esto, en la madrugada del 27 de febrero, y ustedes escuchan al intendente Toá declarando que no existiría un tsunami, ¿eso fue algo importante, la decisión que toman ustedes de permanecer en su hogar? Sí, muy importante porque estábamos escuchando la voz de la autoridad, entonces había que tomarlo en cuenta. Eso es lo que mi esposo nos decía a nosotros: está hablando la voz de la autoridad, así que yo tenía que quedar en casa porque afuera era más peligroso. Si no hubiera hablado el intendente, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, habríamos tenido que arrancar porque no, pero es que habríamos tenido que huir de ahí del lugar. ¿Ustedes que entendían que había probablemente un peligro antes de escuchar al intendente? ¿Entendían que había un peligro y que podía haber un maremoto? No, nosotros el terremoto que pasamos en esa población allá, así que no sabíamos no sabíamos ni lo que era un tsunami, no sabíamos que el mar se podía haber salido. ¿Qué ocurre después, señora María del Carmen? Después que ustedes deciden permanecer en la casa, el intendente habló a las 5:19, entiendo que la ola llega alrededor de las 5:50, ¿no? Así es, pero él lo dijo antes que fuera tsunami, que no había ningún riesgo, que tuviéramos que mantenerlo en el hogar. ¿Qué ocurre cuando llega la ola del tsunami? Ahí nosotros tuvimos que salir de nuestra casa, hacia la orilla de nuestra casa, y ahí ya no teníamos escapatoria porque salió el mar por los dos lados de nuestra calle. Nosotros vivimos en la mitad de la cuadra. Entonces el agua los abrazó a todo mi grupo familiar, que éramos 6. ¿Quién más estaba ahí junto a usted y su marido? Estaba mi hija, estaba mi nieto, mis otros 2 hijos hombres que tengo. ¿Qué ocurrió después? Nos esparcimos ahí porque nosotros lo fuimos a fondo, porque el lago subió 1,90 m, casi 2 metros, y nosotros quedamos debajo del agua. Ahí sin poder saber nadar, nada, sino que ahí el agua los dio vuelta debajo del agua, nosotros ferrados los 2 con marido, abrazados nomás ahí debajo, porque no sabíamos cómo salir para arriba, no sabíamos cuánta magnitud de altura tenía. No sabíamos nada. Mis hijos eran jóvenes, ellos pudieron manotear, pudieron salir, unos se aferraron a unos sillones que iban flotando, otros se tomaron de un vehículo que iba flotando, así que nosotros somos los que quedamos debajo del agua, más grave nosotros, que no sabíamos nadar. Su marido murió varios días después en el hospital debido a la asfixia que sufrió en ese momento. Sí, al amanecer del 2. El día 2 a las 4 de la mañana, a causa de que se le habían tapado sus pulmones con barro, porque tragamos los 2 mucho barro, mucha agua sucia. Señora María del Carmen, ¿usted ha recibido alguna disculpa o alguna explicación de las autoridades por lo que pasó? Ninguna hasta el día de hoy. Solamente he tenido el apoyo del senador Navarro, que me ayudó, y mi abogado, señor Ortega, Adolfo Ortega, que él... ¿Ayudaría en algo que usted recibiera, por ejemplo, una disculpa o una explicación de parte de las autoridades que estaban a cargo ese día? La habría preferido que me hubieran dado la disculpa, porque eso había quedado un poco en mi corazón un poquito más tranquilo, porque quedé muy enferma. Yo y mi familia. ¿A quién responsabiliza de lo que ocurrió? ¿Al intendente, a la Armada, a la ONEMI, a la entonces presidenta Bachelet? ¿Quién cree usted que tiene responsabilidad de lo que ocurrió? Pienso yo que la persona que habló, la que dijo que no había peligro, que era el señor Jaime Toá. Él era el más responsable, porque si él lo hubiera dicho al revés, que si él hubiera dicho que estaba en peligro, nosotros no lo habríamos quedado. ¿Le gustaría que él se hubiera contactado con usted para darle explicaciones o para pedirle disculpas por lo que pasó? Mucho me habría gustado, porque cuando a uno le pide disculpas, uno tiene que ser sensata y saber que las cosas vinieron de la naturaleza, pero sí que podía haberse disculpado con nosotros. Ahora, con esta decisión que ha tomado la justicia de entregar una indemnización a toda la familia de 55 millones de pesos, ¿alivia en algo el dolor? ¿Siente que se ha hecho algo de justicia o no? Me
me quedo más tranquila por el hecho de haberse hecho justicia. Eso es lo que me alegra más que el dinero. Porque el dinero se va y uno queda con la pena, pero eso me ha dejado un poquitito más tranquila a mí y a mi familia. ¿Considera que se hizo justicia con esto? Sí, considero que se hizo justicia. ¿Y esperaría que haya también condenas penales, que alguien vaya a la cárcel, por ejemplo, por lo que pasó o no? Pudiera haber sido así, pudiera, pero yo no soy la justicia para decir esas cosas, porque yo lo único que quiero que podía haber sido que se habían habido muchas personas que fueron responsables, porque no solamente fue mi esposo, fueron muchas familias de todos los lugares costeros que perdieron su familia, y yo creo que se merecía estar alguien detenido. Hay una investigación penal, digamos, que se está llevando a cabo, donde hay 7 formalizados, entre ellos está la exdirectora de la ONEMI y está el ex subsecretario Patricio Rosende, pero no está el intendente Toá como parte de esa formalización. ¿Qué le parece eso a usted? No me parece nada bien, porque él era una de las principales personas que debía haber estado ahí. Señora María del Carmen, como usted muy bien decía, hay otras familias que sufrieron una situación similar, que también confiaron en la palabra de la autoridad en esa madrugada del 27 de febrero. ¿A usted le gustaría que esta decisión judicial sea un precedente, que pueda haber fallos similares para otras familias? Me gustaría que todas las personas que perdieron su familia, porque todas sufrieron lo mismo que sufrí yo, me gustaría que también se le hiciera justicia, porque harto que lo necesitan. Señora María del Carmen, hay algunos que entregan alguna responsabilidad a la expresidenta Bachelet por lo que ocurrió esa madrugada. Otros dicen que en cambio ella hizo todo lo que podía hacer dentro de sus posibilidades. ¿Cuál es su opinión al respecto? En cuanto a la presidenta, no, lo único que a mí me habría gustado que la presidenta los hubiera venido a pedir disculpas a nuestra población y pues dar la cara, porque eso es lo que no hizo y eso es lo que los duele. Señora María del Carmen Valenzuela, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Muchas gracias a ustedes también por haberme entrevistado.